Hemos estado hablando, enseñando, bueno, tuvimos 2 semanas que tuvimos así como un paréntesis en lo que veníamos enseñando de nuestra estudio y prédicas del libro de Efesios, en lo cual hemos entendido y hemos reconocido que el Señor nos llevó nos tornó en un giro inesperado, después de haber estado estudiando algunos capítulos de Romanos. Yo les decía a los hermanos del staff, desde hace tiempo, y todavía les estoy diciendo, pónganse a leer Gálatas, ¿verdad? Yo sentía una tendencia de estudiar Gálatas, pero de repente hubo un giro y el Señor nos llevó a Efesios, y estamos estudiando, hoy estamos llegando al último capítulo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia del área en Éfeso. Entonces, hemos llegado hasta este último capítulo y la primera parte de este capítulo, y me da gusto también de cómo, ahora sí que no fue que acomodamos esto, pero hoy teniendo la presentación de Grace, y este capítulo empieza hablando lo que vamos a estar viendo hoy, con las instrucciones para los hijos, instrucciones para los padres, instrucciones también para los siervos, para los amos, así era como se llamaba en aquel tiempo. De hecho, algunas Biblias lo determinan no como siervos, sino como esclavos y amos. Pero hoy en nuestros días pudiera ser para el trabajador y el jefe o el patrón. Pero, sin embargo, lo que está hablando todo esto, lo que empieza hablando el capítulo 6, después de haber estudiado, no sé cuántos se acuerdan, la última vez que estuvimos hablando en Efesios capítulo 5, que Pablo hablaba y que algunas mujeres se sintieron así como que todas las hermanas se sometan a sus maridos y decíamos, bueno, pues es que pues, somos los machos. No se trata de eso. Dios viene hablando y a través de Pablo nos venía enseñando que el reflejo de una vida cristiana tiene que ser en una mujer sometida y en un esposo que ama a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tal parecía ser que ese sermón iba a ser para nosotros los hombres del hogar, porque somos los patrones de la casa. Pero en realidad nos puso en una situación el apóstol Pablo de que sí, las mujeres solamente se tienen que someter, nosotros tenemos que amarlas y amarlas como Cristo amó a la iglesia, dice la palabra, que se entregó por ella, que murió por ella, y no solamente ese, sino que la limpió, la lavó, la santificó, dice, por el agua, en el lavamiento por el agua, con la palabra. Y qué responsabilidad tan tremenda de nosotros los varones, de que no solamente es el que vas y traes el dinero para el gasto, ¿verdad? Ahí en mi tierra decían, es que ya traje el chivo, dicen. Y cuando encontramos de que el Señor nos viene enseñando de que no es de que quién manda o quién es mayor o quién es el que, sino que todas estas cosas que el apóstol Pablo anunciaba y que estaba enumerando tenían que ver con el reflejo del cristiano verdadero. Amén. ¿Cuántos saben que hay cristianos verdaderos? Y eso nos lleva a pensar que hay cristianos que no son verdaderos. Yo escuchaba un hermano que decía, es que hay hermanos que son de la secreta, que nomás ellos saben que son cristianos, en el trabajo nadie sabe que eres cristiano. Pero lo que el Señor viene hablando a través de la vida de Pablo, nos viene enseñando a nosotros, es de que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Si el Señor habita en mi vida, si el Señor habita en mi corazón, y si como lo cantábamos, el Señor es el Señor de mi vida, tengo que reflejar su carácter. Nosotros somos llamados sus hijos. No todos son hijos de Dios, ¿sabía esto? Todos somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Él. Pero solamente los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra vida, como nuestro Señor, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos que tener ese carácter del Señor.
Me gusta mucho decirlo que con este lema que tenemos en Gateway, que nosotros amamos a Dios y amamos a la gente. ¿Sabe por qué? Porque el carácter de Dios es de amor a los demás. Y si decimos que amamos a Dios y no estamos amando a la gente, algo no está bien. Tenemos tal vez solamente colgado el título. Y lamentablemente nos encontramos que todavía no estamos llegando a ese punto. A ese punto donde Dios quisiera vernos, donde podamos en realidad reflejar su gloria, que podamos ser esa luz, que todos puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, como dice Mateo 5:16, y que podamos ser eso que el Señor quiere para que otros puedan ver su amor. Pero estamos en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aprendimos que amar a nuestra esposa no tiene solamente que se trata de traer solamente el dinero a casa? Se trata de cuidarla. Y se trata de que ella, mi esposa, tiene que ser el reflejo de todo lo que yo estoy trabajando en ella, que lo que el Señor está trabajando en mí. Es nuestra responsabilidad, varones. Perdón que me estoy tomando un poquito de tiempo en esto, pero me nace el corazón recordarles esto. Es nuestra responsabilidad, no solamente tu mujer, sino tus hijos, de que sean llevados, sean inculcados, como lo decía hace unos momentos que dice Proverbios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, yo fui un niño que crecí en una cuna cristiana, en una iglesia, en una familia pastoral. Y en su tiempo me corrí. Quería ver cómo se funcionaban las cosas allá afuera, porque siempre crecí en la iglesia. Ustedes han escuchado acerca en la escuela cuando están estudiando los niños nerd, los que son bien ahí metidos en la escuela, solamente en la escuela. Pues así era yo como los cristianos. Era un cristiano nerd, se me hace. En su momento quise correr y quise saber. Pero ¿qué crees? El Señor me atrajo por esa palabra que había sido sembrada. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y el tema que le pusimos hoy a esta prédica, las relaciones del soldado. O sea, vamos a hablar a los niños y me dice que las relaciones, ahorita vamos a ver, ahorita le va a tomar forma a esto. Quiero invitarlos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la manera siguiente. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, aquí toma un poquito el cambio y deja un poquito de hablar de los hijos, pero dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Por qué no me acompañan en una oración ahí donde está? Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque podemos tener acceso a ella, Señor. Qué enorme privilegio, Dios, tenemos. Que hoy podemos tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Señor, hoy estamos a punto de estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las relaciones de soldado. Cuando hablamos de que el Señor está formando en nosotros carácter, lo que está formando también son soldados para la guerra. ¿Cuántos saben que allá afuera tenemos una guerra?
Aquí en este recinto, aquí en este lugar, cuando estamos todos juntos, cantamos, Hemos finalizado gritamos, esta tarde adoramos, con nuestro servicio y nos da todo, mucho qué gusto gozo. que De ustedes hecho, se hayan conectado a través de nuestras redes antes para escuchar de iniciar el sermón de esta servicio, tarde. estaba yo parado por También allá, queremos saber de el que servicio este en sermón que inglés ustedes se escucharon extendió, fue de bendición para su vida, que ese es el un buen deseo de tiempo. nuestro Yo corazón. miraba Les invitamos a que se gozosa sigan y decía, conectando, que nos gloria gustaría a Dios mucho por más el que nos gozo del acompañara Señor. en persona aquí en Gateway. Pero nosotros estamos ubicados en el gloria a corazón Dios de por la Hockley, fortaleza y de Dios queremos también, invitarte porque ¿saben qué? el día que puedas, El día lunes acompáñanos viene. en persona. Pero mientras ¿Cuántos saben de qué tanto, hablo? te seguimos invitando. Todos Conéctate, aquí estamos conéctate reunidos a través de y nuestras qué redes sociales. bueno, qué bonito Estamos que para podemos, servirte y Dios queremos quiere que esto, Dios Dios cumpla anhela su que la propósito iglesia, en tu el vida. cuerpo Bendiciones. se junte Hemos y todos adoremos finalizado al Señor. esta tarde con nuestro servicio Y que todos y nos podemos da mucho gozarnos gusto que también por la ustedes se palabra hayan que Él trae. conectado a Pero través de nuestras redes para escuchar el sermón Él de sabe esta que viene tarde. el día lunes. También queremos Él sabe que saber viene de el día que martes. este sermón que ustedes escucharon fue de Hace bendición muchos para años yo su escuchaba vida, que que ese es el deseo de el nuestro lunes corazón. Les invitamos a que se sigan conectando, El lunes que ni nos las gallinas gustaría ponen, mucho decían. más que nos acompañara en Hay persona. una expresión que aquí en es que el lunes Gateway. es cansado, Nosotros el lunes estamos venimos ubicados en el agotados corazón del de fin de Hockley semana, y deberíamos de queremos haber ido el fin de invitarte semana para el día descansar, que pero puedas, no. acompáñanos Hacemos en otras cosas que persona. nos terminan Pero mientras agotados y tanto, llegamos al lunes te seguimos todos invitando. Conéctate Y- a y través en de mi tierra nuestras salió redes esa expresión, sociales. el lunes ni las Estamos gallinas para ponen, como servirte diciendo, y no me pidas queremos que hagas que mucho Dios hoy porque es cumpla su lunes. propósito en tu vida. Bendiciones. Y los que están, los que tienen su trabajo, que están atados a una compañía, a un horario, sabemos esto, que a veces el lunes pasa a ser tedioso. Pero yo dije, vamos a cambiar esto. Y dije, en mi vida yo lo voy a cambiar. Porque he terminado unos viernes súper ocupados, exageradamente cansado, pero con una alegría. ¿Sí sabe por qué? Porque hubo una persona que está escribiendo un cheque para mí. Y ese cheque es una motivación para que yo esté bien. Y nos pasa a muchos de que es viernes, ya han hecho hasta cancioncitas y todo eso. Yo dije, hay que cambiar ese lunes. No voy a recibir cheque, pero sí puedo cambiar la actitud. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir, al menos nosotros como cristianos, haciendo todas las cosas como si fueran para Él. Imagínate que tú vinieras a la iglesia, no quiero tirar ninguna piedrada, que vinieras a la iglesia y todo apachurrado. Ay, hoy toca ir a la iglesia, ¿verdad que no? Traemos una actitud de que yo voy a cantar, voy a adorar, y a recibir de parte de Dios. Y el Señor nos prepara. Y es importante que entendamos por qué nosotros estamos estudiando su palabra, por qué les incitamos a que vengan al discipulado, a que se estén conectando en los grupos con vida, porque ahí estamos estudiando la palabra. Me gusta ir y sentarme los viernes a mí, y los jueves, a los grupos con vida, porque yo voy y recibo. Este viernes el Señor tuvo una palabra para mí que dije, wow, mira, no sabía yo. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor nos va instruyendo. Pero a través de su palabra es que Él está forjando un carácter en nosotros, un carácter de soldado. Y hoy vamos a ver el primer versículo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice que es justo. ¿Por qué está justo? Porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una actitud justa porque Dios así lo determinó, porque así lo dispuso. Fíjese la diferencia. Aquí empieza diciendo, hijos, obedecer a vuestros padres. Y en el versículo 21 del capítulo 5 decía, someter los unos a los otros, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiero decirles una diferencia aquí. No dice que obedezcan las casadas a sus maridos, sino que estén sujetas o que se sometan. Y esto habla de un sometimiento voluntario, porque han entendido que Dios puso esa autoridad ahí en ustedes. Pero a los hijos, si les dice, hijos, obedeced a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es
Justo. ¿Por qué es justo? Porque el Señor así lo determinó. Y es lo que yo quiero que me vayan entendiendo. Porque yo le puse las relaciones del soldado. Porque esto es lo que desde este momento es donde el soldado del Señor se empieza a forjar. Es muy bonito decir, gloria a Dios, yo brinqué, yo lloré, me caí, no sé qué tantas cosas pudiste haber hecho y haberte emocionado. Pero tenemos que tener el carácter. Y ese carácter viene de parte de Dios, de cuando nosotros obedecemos su palabra. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. El Señor quiere formar un carácter en cada persona, desde que son unos niños. Que el carácter de Dios tiene que ser, tengo que obedecer a mis padres, tengo que honrarlos. La primera lección que tenemos que aprender como soldado de Dios es la obediencia. La obediencia. ¿La obediencia a quién? Hacia aquellos que tienen autoridad sobre mi vida. ¿Cuántos se han topado a veces con unos jefes que no son tan lindos? ¿Verdad que sí? Y hay veces que decimos, es que es muy injusto este hombre, es que este patrón. Dios nos está llamando aquí. Tú haces tu parte. No estoy diciendo que los van a golpear y que se van a dejar, no. Pero es que la obediencia a veces nos pega y decimos, no, espérate. Voy a obedecer, pero si me conviene. Aquí el Señor no está diciendo nada de eso. Hijos, dice, a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No está preguntando si tu padre no es borracho, si tu padre no es maltratador, si tu padre es bien trabajador. No dice nada de eso. Simple y radicalmente dice, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Las victorias ganadas del cristiano empiezan en su casa y en la iglesia. Las victorias que el cristiano va a empezar a ganar son en casa y en este lugar. Es que a veces nos queremos ir allá afuera a reprender al enemigo y no me suelten porque voy para afuera y voy. Que se agarre Satanás. ¿Y mi casa? ¿Y mis responsabilidades en la iglesia? Sorry que estoy hablando un poquito fuerte, pero voy a tratar de hacerlo menos para que no lo sientan tan, pero esta es la palabra derecha. Jesucristo fue llevado y fue presentado. Lo llevaron, así como hoy mis hermanos Ramírez trajeron hoy a esta hermosa beba, en un acto de obediencia. Pudieron haber dicho, espérate, traemos aquí al Emanuel, ¿para qué lo llevamos ahí a presentar con esos sacerdotes? No, fueron los padres que fueron obedientes. Jesucristo fue un hijo que fue obediente. Hay dos factores esenciales que deben ser considerados en esta sección o en estos versículos. Sabemos, y se supone que Pablo está hablando a un hogar cristiano. Cuando empezamos a estudiar el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hablaba a los santos. No estaba hablando a la gente que no conoce, estaba hablando a la iglesia. ¿Sí? Se está refiriendo a una iglesia, en este caso, en estos versículos, a un hogar cristiano. Entonces, dentro de la esfera que dice que la obediencia de los hijos a los padres está limitada solamente a la esfera de el Señor, ¿sí? Los padres cristianos tienen el derecho de reclamar a sus hijos para el Señor. ¿Tú puedes reclamar a tus hijos para el Señor? Sembrar esa palabra, trabajar. Y hay algo que hablaba con un hermano esta semana. Y descansar en las promesas de Dios. Que su palabra no vuelve vacía. Es que a veces los queremos convertir nosotros a como dé lugar. Y es que este hijo salió bien rebelde. Y es que por más que le digo y no hace caso. Y es que ya le dije 1 y 1000 veces. Aprende de que si tal vez tu hijo no hace caso. Nuestro trabajo es seguir enseñándoles
seguir compartiéndoles la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificado por la unión con su esposo el creyente. Yo creo que eso también funciona con los hijos. Cuando tú tienes, el Señor, como decía hace un momento, te da esa saeta, esa flecha que tú te deja para que tú las tengas en tu aljaba y para después poder ser lanzadas, para que Dios cumpla el propósito que Él tiene para ellos. Pero hay un trabajo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que soltar la palabra sobre nuestros hijos. Y escúchenme bien esto, padres, descansar. Hay una expresión que siempre decimos Claudia y yo, que escuchamos de niños, dice, pero es que no hace caso. Y a veces no hacen caso. Y a veces tú quisieras decirle, mira lo que dice Pablo, fíjate a los hijos. Pero hoy estamos nosotros compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si tú te llamas Espíritu y te apellidas Santo, tal vez tú vas a tener que convencerlos. Pero si tú no eres el Espíritu Santo, tú solamente entregas, haz tu trabajo, hacemos nuestro trabajo, impartimos la palabra. El Señor va a hacer el trabajo. Y hoy queremos, sé que la próxima semana van a tener un tema buenísimo para los niños, Chuy, Isabel. Queremos que entiendan, estamos predicándoles, y qué es lo que Pablo está enseñando, haber recibido esto del Señor, de que los hijos tenemos que obedecer a vuestros padres. Otra cosa, para la palabra obedecer, como lo dije, es diferente a lo que decía capítulo 5, que tenía que someterse a la esposa. ¿Y por qué la esposa no tiene que obedecer sino someterse voluntariamente? Porque el Señor la ha puesto a un lado de nosotros, varones, con una igualdad. Simple y sencillamente que nosotros tenemos una responsabilidad sobre ellos y sobre nuestra familia. Pero no dice, esposas, obedezcan a sus maridos. Dice, sométanse a sus maridos voluntariamente. Entonces, los hijos, hay un llamado de que tenemos que obedecer a nuestro padre. La desobediencia a los padres, la Biblia nos marca, es la última y más baja forma de rebelión que ocurrirá en la tierra. El apóstol Pablo lo decía a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora entiendes por qué encontramos que muchos de los hijos decimos, es que no se les da que hacen caso a estos muchachos en los últimos tiempos. Iglesia, hoy sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos que estamos a minutos de que el Señor venga. Y tal vez esa rebelión que estamos encontrando, que los hijos no quieren obedecer, no es ninguna otra cosa más que una de las características de los últimos días. Encontramos y escuchamos que muchos de los casos que los hijos que rechazan a los padres y que no quieren someterse a la autoridad de los padres. De hecho, muchos de nosotros en la iglesia encontramos que estamos lidiando con ese problema. Y muchos de los hijos dirán, es que sí quisiera, pero no, hombre, qué aburrido. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque va a llegar un momento en la vida que ese joven, ese niño va a empezar a poder reconocer que el consejo que el Padre le dio de la palabra va a hacer efecto en su corazón. Y va a poder reconocer a Dios como Dios de su vida. Ahora después el versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros creemos que haber aprendido que los 10 mandamientos no son la norma para la vida cristiana, pero
Vaya, no es de que es que tener para que te vaya bien y todo. No, no, no. Simple y sencillamente sabemos que es lo que Dios quiere para nosotros y por ellos mismos nosotros no los vamos a quebrantar. Pero este mandamiento que Pablo usa y lo pone aquí en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa. Para que te vaya bien. Porque cuando tú miras los demás mandamientos, muchos te dicen castigo, va a venir esto, te va a venir esto otro. Pero cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, hablar de la honra a nuestros padres, no se trata solamente de obedecerles. No se trata solamente de que lo que Él diga, bueno, pues le voy a hacer caso. Se trata de ir más allá. Hijos, estoy hablando, entiéndame cuando dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. No está diciendo, no es un tema solamente para los niños o para los jóvenes. Tú tienes tu papá, tienes tu mamá. Gloria a Dios por ello. Pero tenemos que honrarlos. Tenemos que no solo obedecerles. Bueno, pues es que ¿qué quieres, hombre? Yo ya hice vida, ya hasta me casé y todavía quieres que vaya. Hay una manera que nosotros tenemos de entender de que nuestros padres tenemos que ver siempre por ellos, a ver siempre por ellos, que a veces pasan semanas, meses y no le llamas a tu mamá, a tu papá. ¿Quieres que tus días se alarguen y que te vaya bien? La palabra de Dios te da el secreto. Honra a tu padre y a tu madre. Tal vez tienes que hacerte un tiempo de ir a ver a tu mamá. Dices, bueno, está hasta el otro, nosotros ahorita, los latinos acá, tenemos a nuestras familias tal vez lejos, nuestros papás, y esta parte la entiendo. Pero sí puedes levantar el teléfono y llamarle. Si puedes mandarle un dinerito, no sé, para una coca. Y no es de que tal vez necesite tu mamá o tu papá, tal vez no necesita. Pero el hecho que tú le mandes algo, el hecho que tú le digas una palabra. Yo hasta el día de hoy tengo la bendición de poder llegar a ver a mamá y poder saludarla de beso. No sé cuántos hacen eso. Mi papá hasta el día que se murió lo saludábamos de beso. Y algo que nos enseñó, nos inculcó, y a veces no se mira tanto esto hoy en día. Pero tenemos esa oportunidad. Esta parte, mis hermanos, nosotros como cristianos, porque son los mandamientos, deberías tenerlo arraigado en tu corazón. No solamente en tu mente, sino en tu corazón. Haber entendido. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener larga vida? Honra a tus viejitos. Honra a tus padres. Y esta parte del versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Fíjense lo que dice: criadlos en disciplina y amonestación o instrucción. Hay que criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hoy en día los niños no saben lo que es un cinturón. Los niños no saben lo que es una chancla, ¿verdad? Una sandalia, dándole unos. Y yo sé que hay muchas cosas que se están moviendo allá afuera y que los psicólogos te dicen, eso es maltrato. Pero sí entendemos nosotros que hay un lugar los niños que tienen ellos para que podamos, dicen los americanos, spank. Dale sus nalgaditas. Y hoy en día no. Tal pareciera ser que eso no, ¿cómo crees? No los quiero dejar marcados. Bueno, quiero decirle una cosa. A mí y a mis hermanos, mi papá nos dejó bien marcados. Nos dejó bien marcados. Y platicando con mi hermano mayor, Junior, yo le decía, si papá no hubiera sido así de duro con nosotros, si así, imagínate, le decía yo, que nos tundeaba. Ahora imagínate que no hubiera sido mano dura. ¿Cómo fuéramos? La corrección del hijo en su tiempo va a traer bendición en el futuro.
Porque vas a encontrar un hijo que va a saber obedecer a sus padres. Y no estoy diciendo que agarre un leño y le dé a su hijo. No. Sino que en su tiempo tenemos que corregirlos, porque después ya no los detienes. Se te fueron. ¿Cuántos dicen amén? Pero me llama la atención esta parte que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí con que no los provoquen a ira? Cuando dice es de que, yo me recuerdo que tenía una persona que conocí, no era mi amigo, era mi compañero de trabajo. Dice, Misael, dice, mi hijo, ¿vieras lo que hizo? Y había maltratado una pared, y él llegó, y dice, cuando la voy mirando a la pared, yo bien enojado, y luego ratito que llega el niño de la escuela, y ¡paz! Le dio una buena cintiza, dice. ¡Ay, descansé! ¿Qué hizo ese hombre? Se desahogó, no corrigió a su hijo, se desahogó solamente. Cuando Pablo dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, tiene que ver de que yo no le voy a dar la corrección. Escúchenme esto, no solamente se trata del trato físico, sino que la corrección, el castigo. ¿Cuántos se acuerdan y se fueron a la cama sin cenar por algo malo que hicieron? No tan solo te vas sin cenar, te vas con un nudo en la garganta. Y no entendiendo. Pero aquí el problema es de que a veces nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos cuando estamos airados. Y no estamos corrigiendo, sino estamos desquitándonos el enojo que nos hizo, que nos dio por lo que hicieron. Y Pablo dice, no provoquéis a ira, espérate. Y hay veces que estás diciéndole, te encontramos a un padre o a una madre pegándole a su hijo, esto me duele más a mí que a ti. Y el hijo le responde, sí, pero a ti te duele en otra parte. ¿Por qué? Porque la corrección tiene que llevar un propósito. No es desahogarnos, es preparar a esos soldados. Hermanos, hermanas, como hijos de Dios, tenemos que entender esta parte. No le grites a tu hijo porque estás enojado. Es más, yo creo que no deberías de gritarle. A veces le gritamos porque parece que no escuchan, parece que están sordos. Pero una de las cosas que ellos pueden percibir es ese sentimiento, ese enojo, ese coraje que tenemos a veces por la acción y lo agarran y lo absorben como si fuera para ellos o por ellos. Me recuerdo que una vez salimos y yo no pude corregir a mi hijo enfrente de la gente. Y cuando llegamos a la casa, tú y yo vamos a hablar. Cuando lleguemos a la casa se tardó. Y cuando estoy abriendo la puerta de mi casa ya veníamos contentos, él jugando y todo, mi hijo. Y cuando abrimos la casa me acordé. Yo le prometí a este niño una tunda por lo que hizo. ¿Y qué cree? Se siente bien feo. Porque el coraje ya se fue. Y el amor que le tienes. Ay, no. Decimos uno, ay, no, qué flojera. ¿Cómo no vamos a empezar a pegar así de más del...? No, pues venga para acá. ¿Se acuerda que hizo esto mal? Eso es corrección. No porque te hizo enojar le vas a pegar, sino porque tienes que corregir, tienes que castigar ese error que cometió o esa desobediencia. Por eso dice Pablo, no provoquéis a ira. Tal vez estoy rompiendo prototipos ahorita y dices tú, yo siempre le he pegado a mi hijo enojado o enojada. Pero en realidad no tenemos que desahogarnos, no debemos desahogar nuestra ira en nuestros hijos. No los provoquéis a ira, dice, tenemos que corregirlos en el Señor. Recuerda, estás equipando, estás forjando el carácter de un soldado. Déjame decirles esto, iglesia. Hoy en día, y sabemos a través de la palabra, que el Espíritu Santo ha dado dones y sigue dando y repartiendo dones. Y qué bonito
Qué bonito cómo el Señor fluye y usa personas para que esos dones sean manifestados. Y nosotros decimos, hombre, es que ese hermano es poderosísimo el Señor. Y ese hermano simplemente se le dio un don. Pero se carece de carácter como cristiano. Y escúchenme, el día de mañana van a estar tratando de hacer cosas, pero quebrándolas. Y encontramos que la vida del cristiano se trata de obedecer a Dios, pero no podemos obedecerlo porque cuando fuimos niños no fuimos instruidos en esa obediencia o no hubo esa corrección para crear esa actitud de obedecer. Y nos encontramos hoy en día como cristianos batallando. Es que yo quisiera de veras leer la palabra, pero no, hombre, me salen otras cosas. ¿Y le echamos la culpa a quién? Usted dígame, ¿a quién le echamos la culpa? Al chanclas. Y el otro ni la culpa tiene, porque está en mí. Porque no me he forjado un carácter de buscar a Dios, de leer su palabra. ¿Por qué? Porque tal vez vengo batallando porque desde niño, lamentablemente, no se me forjó ese carácter. Estamos forjando soldados. Dios quiere que entendamos que a través de su palabra Él va forjando un carácter en nosotros. Entonces, entendemos que los hijos no deben de ser irritados, no deben de ser, en otra manera de decir, no deben ser provocados a sentir ira. Eso me recuerda cuando a veces me entraba un sentimiento de irme de la casa. Y les va a doler que yo me vaya, decía. Todos los que se rieron también que pensaron una vez eso en su vida. Porque me habían castigado, me habían pegado, pero me voy a ir de la casa. Ya me miraba ya como el Chavo el Ocho con un palito y una ropa colgando. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, pero esto no quiere decir que tienen que ser tratados como si fueran débiles. O que si fueran demasiados delicados. Proverbios escribió mucho acerca de esto, el libro escrito los Proverbios. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. Es eso que le estaba hablando. No te me emociones, no desahogues tu coraje sobre él porque te rompió esa cosa que tanto querías. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la va a alejar de él. Tenemos que entender que a veces tenemos que corregirlos. No a veces, siempre. Los niños van a tender a desobedecer, van a tender a hacer las cosas que no son correctas. Pero nosotros tenemos que, a su tiempo, tener esa barra de corrección. ¿Por qué? Porque estamos, una vez más, forjando soldados. Y tenemos que entender que esas relaciones que el soldado tiene vienen desde que es pequeño, desde que es niño. Tal vez unos aquí ya tenemos 30, 40 años. Y a veces actuamos como niños. Y a veces reaccionamos como niños. Pero el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que obedecer. Después, en esta última frase que dice: criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Tenemos que observar una vez más que se trata de la disciplina del Señor. Y entender que esa corrección, esa disciplina, tiene que ser administrada en el nombre del Señor. Hay una expresión, llegaron a tiempo los niños para escuchar la palabra. Hay una expresión que escuché en inglés. Cuando estás haciendo algo que tal vez no sabes si está muy malo o eso va a ser mal, te dicen: ¿qué es lo que Jesús haría en tu lugar? Entonces, la corrección de parte de Dios viene en amor, sabiendo que esa corrección va a traer bendición a sus vidas.
Entonces, entendemos que nuestros hijos un día se van a ir de la casa, un día van a volar del seno familiar. Y vamos a encontrarnos lo que dice en el versículo 5 al 8. Dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con su sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siervos, dice aquí, obedezcan a sus amos terrenales. O sea, aquellos que están bajo autoridad aquí en este mundo. Y dice, con temor y temblor. Esto quiere decir con respeto, obedecer a las autoridades. Yo crecí en la frontera con México, en esa frontera que hoy está implacable. Y desde mi juventud, me recuerdo que a veces no le queríamos escapar al oficial de tránsito vial cuando nos quería detener por algo que hacíamos. No me alcanza, me voy. Mira, aquí no hacemos eso por obvias razones, te avientan los helicópteros y todo y no te les vas. Pero en México, traía un buen carro. Me asomaba que decíamos que el marquís traiga más de medio tanque para poderle pisar. Y nos íbamos. Y decíamos, es que también ellos son bien corruptos. No es tu trabajo definir quién es corrupto o no es corrupto. Tu trabajo es obedecer a las autoridades que están arriba de ti. Es que él es peor que yo. Tenemos que obedecer. Por eso Pablo decía, siervos. En una versión dice esclavos, dice, obedezcan a vuestros amos terrenales con respeto. Tenemos que obedecer, y a veces se nos da muy difícil. Yo le decía a unos hermanos, hay unos hermanos que tú les dices que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y me lo dice a mí, yo digo, pues claro, tienen que trabajar. Hay unos hermanos que sí les pega esa palabra, porque no les gusta trabajar. Y digo, esa palabra no es para mí, yo sé que no me gusta, salgo, me levanto temprano, me voy a trabajar. A veces trabajo de más. Pero hay gente que esa palabra está para ellos. Hay gente que me dice, Misael, ¿cómo estás diciendo que te vas a burlar de la autoridad? Pues sí lo hacíamos, lo hice en un tiempo. Y muchas veces hoy en día lo hacemos, porque te subes a una cosa que aquí le llaman los freeways o los highways, y hay un límite de velocidad, ¿verdad? No pasa nada. Mientras no me miren, decimos. Ese sign, ese anuncio que te dice cuál es la velocidad, fue puesto por una autoridad. Ouch. Estamos hablando de que Dios está forjando el carácter de los cristianos. Ya con esto ya me lo termino. Tenemos que ver de que tenemos que, a veces batallamos para someternos, para obedecer, porque lamentablemente no hubo una disciplina que nos creara un carácter de obediencia. Y no nos importa. Ya hay aquellos, no, hay unos que traen carritos motorizados y también andan por ahí, rebasando carros. Y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No obedezcas solamente cuando te estén mirando. Llegó el patrón, déjame pongo a trabajar bien duro, para que me mire que soy el mejor. No. Hay un trabajo que realizar, hay que obedecer. Muy pronto vamos a estar hablando sobre la obediencia, pero ahorita no, ahorita estamos aquí. Tenemos que entender que nosotros, para poder vivir sabiamente, el Señor nos enseña, tenemos que obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, a nuestros patrones. Levante la mano, ¿a quién se le hace difícil aquí obedecer al patrón? ¿Sabe por qué nadie levantó la mano? Porque nos importa que nos miren
Aquí. No, bueno, que decir los hermanos que yo, no, hombre, soy mal empleado. No queremos levantar la mano. Ahora, hay patrones que no dan ganas de obedecerlos, ¿verdad, Chuy? Hombre, a veces salen de la raya. Te lo digo por experiencia. Y no queremos levantar la mano. Lo dije adrede que lo levantara porque sabía que no iban a levantar ninguno. Porque nos importa mucho qué dice el vecino. Quiero decirte que Dios se da cuenta y mira todas esas cosas, si obedeces o no obedeces. ¿Y dónde está la importancia que le estamos dando a Dios? Como hombres, como mujeres de Dios, tenemos que entender que los ojos de Dios están sobre tu vida. Y cada acción que tú estás haciendo, cada cosa que tú no estás obedeciendo, el Señor lo está mirando y le entristece su corazón. Queremos agradar a Dios, queremos decir que somos adoradores del Señor, como predicábamos la semana pasada en el parque. Tenemos que vivir nuestra vida intencional. Cuando yo decía, tenemos que vivir haciendo cosas intencionales cada día, es de que hoy voy a hacer esto bien hecho, aunque nadie me esté mirando, aunque nadie se dé cuenta que fui yo, pero yo estoy haciéndolo como para el Señor. Los cristianos deben ser los mejores trabajadores. Quise decirle que todos deberían ser patrones los cristianos, pero no. Tenemos que ser también siervos. Yo tengo un patrón. Y tenemos que someternos. Tenemos que obedecer. Toda esta sección que estamos hablando, de esas cosas que el apóstol Pablo viene hablando, recordemos que las inició en el versículo 21 del capítulo 5. Donde decía, someteos los unos a los otros. Ese someteos los unos a los otros implica también obedecer. ¿Sabes una cosa? Cuando tú obedeces, aunque tengas un mal patrón, aunque tengas, estés en la peor compañía, pero tú obedeces, el Señor va a velar por ti y el Señor te va a bendecir. Porque si en algo hay bendición, es en la obediencia. No es en qué tanto yo le doy a Dios, no es en qué tanto yo vengo, le aplaudo, le canto o qué tan bonito le canto, sino que en mi obediencia, ahí está escondida mi bendición. Si obedecemos, vamos a tener bendición. Yo les decía a los compañeros, hoy por hoy tenemos demasiada carga de trabajo. Y decíamos, conveníamos varios de que, wow, ha estado muy bien, no falta el tiempo extra o el overtime, como dicen los gringos. Digo, sí, gracias a Dios. Y en confianza le decía a otro muchacho, otro hermano que trabaja ahí conmigo, le dije, y gracias a mí también. Y dice, ay, ¿por qué a ti también? Digo, porque a causa de mí, el Señor está dando a esos patrones para que a mí no me falte y para que a ti no te falte. Y de ahí, los demás también agarran. Donde tú estás, Dios va a mover lo que tenga que mover. Dios va a darle a quien le tenga que dar para que tú seas bendecido. Entiéndeme, el dinero no es bendición, sino que la bendición de Dios para nosotros va mucho más allá que los bienes materiales. Pero tal vez les va a dar a alguien bienes materiales para que tu bendición no se acorte, porque hemos caminado en obediencia. Esta iglesia estamos empuntados en caminar en obediencia a Dios. Y lo digo una y otra vez, vamos a seguir caminando en obediencia a Dios, y ahí va a estar nuestra bendición. Tenemos que entender que tenemos que obedecer y tenemos que servir, como dice el versículo 8, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, seas empleado o seas patrón, en otras palabras. Dios va a dar tu bendición. No porque le diste a los pobres, no porque de repente me sobró mucho dinero y hoy voy a dar a estos hermanos, los voy a invitar a todos a comer. No, o no porque quisiste ser una Madre Teresa de Calcuta. No, es por la obediencia. Y la obediencia, sí es cierto, te va a llevar a hacer esos actos, de darle a otros, de bendecir a otros, de que los que no tienen poder ver por ellos.
Pero la obediencia es la que nos lleva a hacer estos casos. La obediencia al Señor nos lleva a obedecer a nuestros patrones. Versículo 9, dice: vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Me gusta esta parte que dice que para Dios no hay acepción de personas. Porque a veces que decimos, de hecho yo conocí a una persona que decía, y yo soy el favorito de Dios. Yo, caray. ¿Cómo que el favorito de Dios? Dios no hace excepción de personas. Pero sí te voy a decir una cosa. A veces Dios te abraza, a veces Dios te bendice y sentimos su amor, que nos sentimos como que si fuéramos los únicos para Él, ¿verdad? Tal vez esa expresión sale de ahí, del amor de Dios, cuando sentimos ese amor de Dios. Pero tenemos que entender, Dios no hace acepción de personas. El carácter del Padre tiene que reflejarse en mí. Escuchen, patrones, tengo aquí varios. No hagas acepción de personas. No hagas acepción de personas. Deja las amenazas, dice este versículo, sabiendo que ese Señor, de Él, también es tu Señor. Eso está hablando todo, encerrándolo en un ámbito de personas cristianas. No debíamos de tener entre los cristianos jefes injustos, gentes que violentan a los empleados. No debemos tener dentro de los cristianos padres que violentan a los hijos. No debemos tener dentro de los cristianos hijos que no obedecen a los padres. El Señor hoy está hablando a nosotros. Y no es de que me lo inventé yo, solamente les hablé la palabra. Más de que tú seas un buen hijo, más de que tú seas un buen siervo o un buen patrón, Dios quiere que tú seas un buen cristiano. Lo demás, el Señor va a ir trabajando en tu vida. Nunca se me olvida, y esto lo he compartido con algunos hermanos, que una vez uno de los muchachos vino a mí y se iba a tomar algo que yo lo iba a estar ocupando. Y me dice otro muchacho, hey, mire, se va a llevar, era el forklift. Y dije, no te lo lleves. Y no me hizo caso. Se subió, no le importó y se va. En ese momento me enojé tanto que fui y lo alcancé por la otra parte y le dije hasta lo que no le iba a pasar, porque me había desobedecido. Estaba tan molesto, que lo regañé tan mal, que cuando él se va, olvidó hasta el forklift, lo dejó ahí y se fue. Y el Espíritu Santo habló a mi vida. No lo voy a decir que audiblemente, pero sí casi lo entendí así. El Espíritu Santo hablando y diciendo, ¿sabes que la regaste? ¿Sabes que te pasaste con ese muchacho? E hice lo que nunca hubiera querido hacer en mi vida. Fui y busqué a ese muchacho, estaba ya en su área, agachado trabajando, limando una pieza de fierro. Le dije, ¿puedes parar eso? Y volteé, me mira y viene otra vez. Necesito hablar contigo. Dígame. Quiero pedirte perdón. Me aseguré, porque pedimos disculpas. Le dije, quiero pedirte perdón. Y él también supongo que se le iba a pasar el coraje. No se preocupe, no estamos, no, escúchame por favor. Necesito que me perdones. Y quiero decirte que esto no va a volver a pasar. Porque si ves que tan mal me siento. Para mí en muchas otras anteriores casos había sido algo normal. Pero esta vez el Espíritu Santo estaba hablando en mi vida, estaba trabajando en mi corazón, que había algo que cambiar. Dije, entiéndeme,
que me tienes que escuchar y por favor perdóname porque esto no vuelve a pasar. Y no porque estaba todo apenado de pedir perdón, porque también esa era otra parte. Tener que yo ir y humillarme con ese muchacho que me había faltado el respeto. Pero tuve que decirle, perdóname. Me exalté. Hermanos, hermanas, en ese roce diario, Dios quiere que no resurjan esos cantos que tanto nos gustan. Dios quiere que resurja nuestro carácter. Y nuestro carácter se va a ver formado solamente a través de entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere para tu vida? Oh, es que dice Jeremías que Él tiene planes de bien y que no de calamidad. Pero como hijos, quiero que obedezcamos. Entonces, ese Jeremías 29:11 creo que es, ¿verdad? Entonces ese versículo se va a hacer vida en ti. Tenemos que aprender a caminar en obediencia. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Creo que estoy hablándoles no a cristianos emocionales, sino a cristianos radicales que quieren en realidad vivir una vida a como Dios manda. Déjame decirte en esta tarde, Dios busca que caminemos en obediencia. Así como dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Dios dice, ¿quieres mi bendición? Camina en obediencia. Camina en obediencia. No sé cómo viniste el día de hoy. No sé cómo vaya tu vida. Pero Dios sí sabe. Tú y Dios saben. Yo quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos y oramos al Señor. Y podamos decir, Señor, a ti no te puedo mentir. Esta es la parte en la que yo batallo más y estoy fallando. Tal vez estamos batallando con nuestro orgullo. Y Dios dice, ese orgullo tienes que quebrarlo para ya poder tratar contigo. Tal vez vas a decir, pero es que a mí nadie me manda. El carácter del Padre no es ese. Jesucristo no escatimó a sí mismo como cosa que aferrarse, sino que vino a esta tierra, murió en una cruz por tus pecados. Tenemos que doblegarnos delante de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Hoy yo te pido, Señor, que perdones tal vez esta mala actitud que he tenido por años. Pero hoy, Señor, queremos decirte, Dios, que como hijos amados tuyos, queremos caminar en obediencia, Dios. Queremos que tu palabra sea viva en nosotros, que no lo tomemos a la ligera, Dios. Que esta palabra o que hoy ha llegado a nuestros corazones pueda hacer eco, pueda hacer rema, Señor, en nuestras vidas. Y podemos caminar en ella, Señor, en tu santa palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Porque no solo las tentaciones del enemigo, sino también nuestros malos hábitos que se han arraigado en nosotros, que tenemos que cambiarlos. Espíritu Santo, te pedimos ayuda. Que tú nos fortalezcas y que nos ayudes para poder vencer y poder cambiar estos malos hábitos y todo para tu gloria y para tu honra. Que reconocemos que es para lo que fuimos creados, para la alabanza de tu gloria, Dios. Permite, Señor, que en mi vida, Señor, puedas encontrar un hijo, una hija que está buscando agradarte solamente a ti, Dios. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana que hoy está hablando contigo y está prometiendo tal vez hoy cosas, que seas tú tomando en cuenta sus palabras, que seas tú a través de tu Espíritu Santo fortaleciéndoles, llenándoles de entereza, Señor, pero principalmente llenándoles con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hemos finalizado
esta tarde con nuestro servicio y nos da mucho gusto que ustedes se hayan conectado a través de nuestras redes para escuchar el sermón de esta tarde. También queremos saber de que este sermón que ustedes escucharon fue de bendición para su vida, que ese es el deseo de nuestro corazón. Les invitamos a que se sigan conectando, que nos gustaría mucho más que nos acompañara en persona aquí en Gateway. Nosotros estamos ubicados en el corazón de Hockley y queremos invitarte. El día que puedas, acompáñanos en persona. Pero mientras tanto, te seguimos invitando. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Estamos para servirte y queremos que Dios cumpla su propósito en tu vida. Bendiciones.